Bueno, buenas noches, bienvenidos a Books and Books. Qué linda la primera fila, muy atenta. Estamos esta noche aquí reunidos para presentar el libro de Gervasio Goris, Hombre Verde, un libro de cuentos. Y para quienes no saben, hay muchos eventos en Books and Books todos los días, y los sábados hay un story time en craft para niños. Entonces pueden venir, les cuentan un cuento y hacen un proyecto, y es muy mientras los papás se toman un café, o sea que es un plan lindo para los sábados. Y para los adultos hay eventos obviamente todos los días, presentaciones de autor como esta. Ahí en nuestro calendario lo tenemos en la caja. Si se quieren llevar una copia cuando compren el libro de Gervasio, para que no se pierdan nada de lo que vamos a tener. Y bueno, les voy a pasar el micrófono al actor y locutor Jonathan Ramírez, que va a presentar a nuestro autor como debe de ser. Un aplauso para el autor y el lector. El acordeón. Bueno, bienvenidos, buenas tardes todavía, bienvenidos a sean todos a esta presentación oficial de Hombre Verde, libro de cuentos de nuestro amigo Gervasio Goris. ¿Sí se oye? ¿Se escucha? Hola, 1, 2. Y bueno, yo les voy a contar brevemente, ¿no?, algunos datos, algunos insights de quién es el autor de este libro, Gervasio Goris. Muchos, ¿no?, que me imagino acá como su papá y su mamá, bueno, sabrán todo de él, obviamente, pero algunos otros no saben muchas cosas, o tal vez nada, así que yo les voy a dar un pequeño preámbulo de quién es el autor de este libro de cuentos, Hombre Verde. Bueno, Gervasio Goris nace en Buenos Aires, es modelo 1975. Bien, yo 74, los 70 me gustan, como lo pueden ver. Viajero por obligación, después se hizo un viajero por convicción. De Buenos Aires a Barcelona, de Barcelona a Buenos Aires, de Buenos Aires a Miami. Varios lugares. Navegante desde que era niño hasta hoy, que tiene 40 años. Y parece ser que, por lo que nos ha contado, o les ha contado a algunos de ustedes, va a ser navegante hasta que el tiempo se lo permita. Eso es lo que he escuchado por ahí. Licenciado en Economía. Sí, aunque ustedes no lo crean. No de filosofía, no de mercadotecnia, no en artes, en economía. Muy interesante. Después, otro dato importante que a mí me llamó la atención en su biografía es que es un tipo arriesgado. Desde pequeño decidió poner la música y la literatura por encima de la economía y las ciencias políticas. No muchos lo hacen, la verdad que solo algunos. ¿Quién fue su aliado en esta movida? Nada más ni nada menos que la guitarra eléctrica. Sí. Fiel seguidor del equipo de fútbol San Lorenzo de Argentina, pero no del Vaticano. Todavía no, que yo sepa, solo sigue siendo el San Lorenzo. Amante del rock, toca la guitarra, entre algunas otras cosas. Aunque, bueno, también te puede tocar un reggae, un funk, un punk y hasta una cumbia. Y, finalmente, para cerrar, bueno, padre, amigo, hijo, sobrino y demás. Esposo de un corazón sabio y padre de 7 hijos. Sí, ¿creían que eran 2? No, 7 hijos, 2 de carne y hueso. Tobías y Damián, que están aquí adelante. 3 hechos de papel y tinta. Uno se llama El Grillo, otro se llama El Viaje, y este que acaba de nacer se llama Hombre Verde. Y hay otros 2 que ellos están conformados por sonidos, voces, ruidos también. Uno se llama Little Boy y otro se llama Together. Pero hoy vamos a hablar de el más reciente de ellos. Y quién mejor para presentarles esto que el autor Gervasio Goris.
Es mi turno, Toby, sí, al fin. No tuviste que esperar tanto. Bueno, gracias a todos por haber venido hoy. Decidí, como dijo acá Johnny, ya me había aventurado alguna otra vez en escribir ficción y en escribir libros. El libro anterior, que fue El viaje, fue todo un viaje para mí emocional, porque narraba, era una historia bien distinta, pero fue mi primera experiencia seria con publicar un libro. Pero en aquel caso fue un ejercicio de memoria, porque era narrar la crónica de mi viaje del 2003 en velero desde Buenos Aires hasta Miami, los 90 días de travesía, etc. Pero sin duda esto fue un proyecto que empezó hace relativamente poco, pero que lleva muchos años en el horno, llamémosle. El Hombre Verde es una compilación de cuentos que se me ocurrió hacer luego que tuve la suerte hace unas pocas semanas de que me invitaron a un programa de televisión de Cala, de Ismael, y ahí él me dice, bueno, ¿cuándo sale tu próximo libro? Y yo ahí le contesté en cámara, si no, ya pronto estoy preparándolo. Y en verdad no estaba preparando aún nada en ese momento, pero sí tenía en un cajón guardado, gracias a mi señora Cintia, que es la organizada en nuestra casa, todos los papeles que venía acumulando, podría decir desde las últimas 2 décadas, por exagerar un poco. Finalmente empecé a agarrar esos papeles, a releer, a entender de qué hablaban, y todas esas pequeñas historias tenían un hilo conductor que terminó siendo parte de lo que es este nuevo libro de cuentos. En concreto, la idea fue tomar todas esas historias que había escrito y hacer un compendio que tuviera un hilo que las uniera. Eso fue un poco el desafío en concreto. No tuve que escribir mucho, aunque sí me tocó tipear varios que estaban escritos a mano, obviamente. Pero la idea fue tratar de entender cuál era el hilo conductor de todas. Y por eso fue que decidí ponerle Hombre Verde. Hombre Verde es uno de los cuentos que está acá adentro. En total son 26. Después en casa podemos contar hasta 26, Toby. pero son bastantes cuentos cortos. La mayoría de ellos son cuentos que pueden tener 2 o 3 páginas, algunos un poquitito más. Hay un par de ellos que son realmente mínimos de una página apenas. Pero lo que me pareció que era el hilo conductor detrás de estas historias que logré compilar eran las emociones y los personajes que de un modo u otro intentan controlar emociones que a veces resultan incontrolables. Algunos de ellos sí logran contener a esos caballos salvajes que día a día tratan de dominarnos, pero otros de repente terminan cometiendo un acto alocado o haciendo algo de lo del cual después se van a arrepentir. Pero lo que me resultó interesante, hoy escuchaba un programa sobre los elementos, ¿no? Sobre los elementos de la tabla periódica, cómo todo este mundo en el cual vivimos, los planetas que nos rodean, el universo que se sigue expandiendo, y cada uno de nosotros estamos hechos por los mismos elementos, y sin embargo, como todos nos sentimos tan distintos. Lo curioso es que a pesar de sentirnos distintos, hay algo que nos une. Y creo que son las emociones lo que nos unen. Todos sentimos las mismas emociones. Y a pesar de que es muy difícil para cada uno de nosotros conectarnos con la emoción del otro directamente, sobre todo cuando no lo conocemos, todas las atravesamos. Por eso es que nos emocionamos con las películas, nos emocionamos con los cuentos cuando son buenos, nos emocionamos con las novelas, escuchamos canciones que a veces con una frase también logran hacernos enojar, emocionarnos, movernos en definitiva. Lo que a mí me parecía clave en todo esto es que creo que hay que una de las emociones que me parece que a muchos nos rige es la duda, ¿no? La del siempre estar dudando si lo que hacemos es suficiente o no. Este libro fue en cierto modo un ejercicio de decir esto es lo que hice y esto es lo que hay. Me parece que la única evaluación posible que uno debe hacer es contra uno mismo, ¿no?
Desde chico uno empieza a compararse cuando tiene unos hermanos, por ejemplo, como los chiquitos están acá, con el hermano, a ver quién patea más fuerte, quién se tira al agua más rápido. Tengo varones, o sea, por eso son los ejemplos. Pero las niñas harán lo mismo, no lo dudo. Y sin embargo, el consejo que les doy a los chicos es que traten de compararse con ellos mismos y que traten de hacer el mejor trabajo que ellos mismos puedan. O sea, compararse, si el día de mañana, si sacan un libro, luego comparen el libro siguiente con el anterior y tratar de siempre ir mejorando paso a paso. Lo que voy a hacer es voy a leerles uno de los cuentos y luego tal vez abrir la sesión a preguntas que tal vez alguno de ustedes pueda tener. El libro que se me ocurrió leer es un libro que le dediqué a un amigo que se llama Nicolás Fernández Bravo, lo conozco desde que tengo 5 años, vive en Argentina, es un antropólogo. Y este cuento, en la página 35, me cuesta hasta encontrar las páginas, se llama Localidades Improbables. La idea surgió después de un programa, tenemos un programa de radio, un programa tipo podcast con él, el cual empezamos a divagar y a hablar sobre distintos tópicos, y en este caso él hablaba sobre los lugares del mundo que poca gente visita. O sea, todo el mundo visita Río de Janeiro y Madrid y Miami y bueno, todo el mundo que tiene los medios para hacerlo, me refiero a eso, pero hay muchas localidades que son improbables, a las cuales nadie va, y este es un cuento sobre ese tipo de lugares. Una línea es una sucesión infinita de puntos, pensó Augusto. Esa vía frente a él era una sucesión infinita de localidades improbables, de las cuales Pipinas era tan solo una. Desde 1977 que el tren había dejado de pasar por la estación y el pueblo se había ido transformando paulatinamente en una caricatura vernácula de las del lejano oeste. Pero en Pipinas no había cowboys, ni cardos rodando por la calle principal. Solo quedaba gente, la poca que había decidido no irse desde el cierre de la estación. Tantas veces había escuchado a su abuela comentando sobre el inmenso flujo de gente que pasaba por el pueblo en los días en que llegaba el tren a Pipinas. En los 60 llegó a pasar 3 veces por semana, en lo que podríamos decir fue la época dorada del pueblo. Su propio abuelo materno había trabajado en la boletería de la estación por más de 25 años, hasta el día en que el infarto lo sorprendió dándole el vuelto a don Bonifacio Mauré. Augusto ya tenía 37 años y desde los 15 que trabajaba en el local de reparación de radios que había heredado de su padre. Su papá se había mudado a Pipinas desde Juan Lacase, donde había aprendido el oficio de reparación de radios a transistor de un negro que todos llamaban Boteco. También su padre le había narrado incansablemente lo distinto que era Pipinas en aquel entonces. Los domingos en la plaza del pueblo, la vez que los visitó el presidente Arrambide y se alojó en la posada del Cangrejo. El resto eran solo recuerdos, casi todos de la época del tren. Augusto había ido a la capital tan solo 2 veces, para la final del Mundial y para ver morir a su padre en el hospital de clínicas. Desde entonces no había vuelto, ya que debió hacerse cargo del local de reparación para poder darle sustento a su pobre madre. Fue en esa soledad desesperada de pueblo que una tarde encontró su razón de ser, el motivo por el cual nunca se iría de Pipinas. Habían pasado ya 3 meses desde el entierro de su padre, y entonces pensó que sería oportuno y productivo ordenar el tallercito que se encontraba detrás del local de atención al público. Ese tallercito permanecía cerrado hacía años, por lo que el polvo y la humedad lo cubrían todo. Mientras iba deshaciéndose de viejos repuestos que ya nadie iba a necesitar, dio con un cajón que se encontraba oculto detrás de 2 tachos de pintura de 20 litros. Al abrirlo, no sabía que allí dentro encontraría tal vez la razón por la que había permanecido en Pipinas. Una Sancho del señor Arroyo, fechada agosto de 1967. 2 Spica, sin nombre, pero con fechas previas al 59, tal vez provenientes del Uruguay. Una Arvin de los años 50, dejada por la esposa del almacenero Fabricio Azure, en abril de 1971. Así fue descubriendo una increíble colección de radios a transistor que su padre había ido guardando, trabajos que los clientes por un motivo u otro nunca habían pasado a recoger. Cada radio era una historia, detrás de cada una de ellas había un secreto motivo para que estuvieran allí archivadas en ese cajón de la central de reparación de radios de Pipinas. La primera lágrima corrió por la mejilla de Augusto, se acordó de su papá, y por primera vez en 24 años volvió a correr esa salada humedad por su rostro. No lloraba desde el día en que partió el último tren a Capital desde Pipinas, pero este no era un llanto igual, no era un llanto con dolor, ni un llanto por haber perdido a su padre tan tempranamente.
Era otra sensación inexplicable, como si en ese cajón olvidado, tras las latas de pintura, hubiera hallado no solo una cantidad de radios a transistor, sino más bien la razón de su existencia. Tantas veces se había preguntado qué estaba haciendo aún en Pipinas. Todos sus primos habían ido, todos sus amigos de la infancia estaban viviendo en la capital o en el exterior. Sentía que solo él había quedado en Pipinas, como si fuera el último espécimen de una especie en extinción. No tenía esposa ni hijos. Su única novia se había ido a estudiar a Córdoba y no había regresado más nunca. En su última carta le había escrito que ella no tenía ya nada en común con ese pueblo. Augusto, en cambio, sentía que tenía su destino atado a Pipinas, aún después de que cerraron la estación, luego de la muerte de su padre, aún tras la partida de sus primos y sus amigos. Ante el constante abandono, encontraba siempre motivos para quedarse. No sabía bien por qué, pero él sabía que se quedaría en Pipinas para siempre. Muchas veces, cuando algún primo volvía de visita y se encontraba repitiendo las mismas frases. ¿Y quién va a ocuparse de mamá? O el negocio solo no se atiende. Sus primos siempre lo miraban con una mezcla de pena y admiración. Ellos también extrañaban algo de la vida en Pipinas. Había algo que en la capital nunca hallarían. Eso mismo fue lo que Augusto encontró en ese cajón perdido tras las latas. Algo que en la capital nunca hallaría. Una razón, tal vez la única razón. Mientras desempolvaba una vieja Zenith Transoceanic 7000, perteneciente al Dr. Diller, la idea lo golpeó con un martillazo en la sien. Esas radios habían sido dejadas allí por un motivo. Eran un documento que estaba aguardando para ser descubierto. Y él lo había logrado desenterrar para ahora sí enseñárselo al mundo. Este hallazgo debía ser compartido con el resto de la humanidad. De esto no cabía la menor duda. En breve, Augusto abriría el primer museo de la radio. Imaginaba a la gente llegando desde la capital en ómnibus, o en auto, o en moto. Los medios lo entrevistarían, le preguntarían por el origen de los aparatos, sobre su historia, sobre sus dueños. Es que este no sería tan solo un museo de la tecnología ya muerta, de la radio a transistor. Sería un museo de la historia de esos aparatos y sus dueños. Un museo de los motivos que llevaron al arribo de las radios a ese cajón. Un museo único e inexistente. Su madre lo apoyó incondicionalmente en el emprendimiento. Decidieron transformar el living de la casa en la sala de exposiciones. El zaguán sería la entrada y el baño que se encontraba al lado de la cocina sería el que utilizarían los visitantes del museo. No fue difícil construir las vitrinas. Hubo que mudar los muebles del taller y cambiar los cuadros del lugar. Además, en el frente de la casa pintaron en letras negras Museo de la Radio. Los vecinos extrañados comenzaron a preguntar por la fecha de apertura. Augusto determinó que sería adecuado inaugurarlo el 18 de junio, fecha de nacimiento de su padre. Quedaban 3 semanas. Se enviaron invitaciones impresas al diario local, al intendente de la ciudad y por vía verbal a todos los vecinos de Pipinas. Llegó el día 18 y todo estaba listo. Abrieron a las 10 y sin ningún emotivo acto los vecinos pudieron comenzar a admirar la exposición. 27 aparatos de radio transistor de 14 marcas diferentes. Las fechas de fabricación iban desde 1948 hasta 1975. Una colección única e improbable, tal vez tan improbable como el oficio de Augusto y la propia localidad de Pipinas. A eso de la 1 de la tarde pasó el intendente, mientras iba camino a su religiosa siesta de la tarde. La prensa local mandó a su único reportero, quien entrevistó a Augusto por más de 20 minutos. Augusto y su madre se sentían realizados. Los últimos en llegar fueron los primos, que llegaron en un micro de la capital a las 6 de la tarde. El museo se cerró a las 8 y antes de cenar, Augusto decidió ir a dar una vuelta. Sus pasos lo llevaron hasta la estación donde había trabajado su abuelo. Se sentó al borde del andén y miró esa vía interminable por la cual tantos habían llegado a Pipinas. Esa misma vía que años atrás había traído a su padre desde Juan Lacase. Esa infinidad de puntos improbables que se hallaban desconectados unos de otros desde el cierre del ferrocarril. Cerró sus ojos e imaginó esa estación en los años 50, en la era en que las radios a transistor eran el artículo más codiciado por los hogares modernos. En ese sueño consciente vio llegar el tren de la capital. Vio cómo no echaba tanto humo como él imaginaba. Vio bajar a su padre del segundo vagón, tan joven como en las fotos en blanco y negro que conservaba su madre. También lo vio caminando directamente hacia donde él estaba, con su amplia sonrisa. Sintió su inconfundible presencia cuando se detuvo frente a él. Y entonces percibió el abrazo de su padre que venía a agradecerle por la apertura de un museo que él había soñado tantos años antes. Gracias,
¿Te gustó? Ahora es hora de vender. Es la hora de vender. Ya casi. Después vas a ir como en los trenes. Vas dejando uno por uno y vas diciendo sin compromiso, revisen. No, ahora es hora de hacer el que tenga alguna pregunta, alguna duda, puede hacerla en este momento. Y si no tienen preguntas, yo tengo muchas igual. Pero la que quieran, sobre el cuento, sobre el proceso de escribir, sobre lo que se les venga en mente. Sobre cómo es criar estas dos bellezas. ¿Por qué el hombre verde? Fue bastante difícil encontrar un título porque son 26 cuentos que son bien distintos tópicos, distintas situaciones. Y como dije en un comienzo, todos tienen algo o casi todos tienen algo de personajes que no logran controlar sus emociones. Hay un par en concreto que es el opuesto, personajes que están por explotar y logran controlar sus emociones, pero es sobre el control de las emociones. Y hay un cuento acá adentro que se llama El Hombre Verde, que es una narración en primera persona de un episodio de la serie de Hulk, del increíble Hulk de los años 70 que yo veía en la Argentina, ¿no? Lo interesante es que me parece que Hulk, en cierto modo, me di cuenta escribiendo este libro, es mi superhéroe favorito porque es el superhéroe al que todos nos parecemos, me parece. Nadie se parece a Superman, nadie se parece a Batman, o sea, ¿quién hace lo que hace Batman? ¿Quién hace lo que hace Superman? Pero a Hulk todos nos parecemos. Viene un momento en el cual no toleramos más algo y explotamos, nos hinchamos, rompemos la camisa y lo interesante de la analogía es que también en esa serie Hulk es un ida y vuelta. Hulk se transforma en el Hombre Verde y Hulk luego se calma y vuelve a ser David Banner. Y me pareció una buena analogía de cómo todos, en cierto modo, podemos aprender a controlar ese lado irascible. Bueno, no necesariamente tiene que ser irascible, puede ser la tristeza, puede ser cualquier otra emoción, la algarabía, la excitación plena. Como todos podemos experimentar picos en nuestras emociones que en definitiva hacen al ser humano, creo yo. Me pareció una buena analogía y era difícil encontrar el título, pero me pareció que era representativo del conjunto. Desde un comienzo dije, es ese. Se iba a llamar El Hombre Verde, pero después otros amigos me dijeron, no, Hombre Verde mejor. Y yo dije, bueno, es lo mismo. Yo igual le digo El Hombre Verde. ¿Alguna otra? ¿Cupieron todos? Dale. Tengo curiosidad de saber cómo es tu proceso a la hora de escribir, cuando lo haces, cómo lo haces, en qué... En verdad, como dije, todos estos libros, todos estos cuentos, para mí son libros, todos estos cuentos son de los pasados 15 años. Creo que hay dos que son de esa época, de hace 15 años, y el resto son de los pasados 10 años. O sea que han sido siendo escritos con cuentagotas. En concreto, muchos de esta compilación, tal vez unos 8 o 9, fueron parte de un ejercicio colectivo de creatividad que hicimos con un grupo de amigos de Miami, que era un grupo literario que llamamos El Dictador, con el cual nos juntábamos una vez al mes. En verdad nunca era una vez al mes. La idea era que era una vez al mes y al final era cada 2 meses, cada 3 meses. Vos, Manuel, alguna vez escuchaste del Dictador. Primero le llamamos el Club Literario de Miami, luego le llamamos El Dictador, el cual gente que le gusta escribir y que no tiene dónde mostrar sus cosas se reunía una vez al mes y traía un cuento nuevo. O sea, la consigna era, si no tienes nada, no traigas nada, pero tratá de escribir un cuento nuevo para esta oportunidad. Y eso fue, de la última década, una de las cosas que más me empujó a crear cuentos. Y fue tal vez donde más pude desarrollar ese oficio de escritor. Viste que los escritores siempre dicen, no, hay que sentarse todos los días a escribir, como si fuera que uno está picando piedra, ¿no? Y creo estos fueron pequeños ejercicios de ese estilo, pero no fueron todos. Tal vez 8 o 10 de estos cuentos vienen de ese grupo en el cual nos juntábamos y yo llevaba, de los que recuerdo, por ejemplo, de acá hay uno que se llama La Tormenta del 29, Si el auto hablara, Localidades improbables, el que acabo de leer fue de esa época. Justamente había hablado con mi amigo Nicolás en esos días de Pipinas, de cómo era Pipinas, y de ahí salió este cuento, y lo del Museo de la Radio fue un invento, por supuesto.
Red Rocks creo que también, no recuerdo, Asociación Protectora, El Último Sacramento, más o menos un tercio de los cuentos vienen de ese grupo. Y creo que es interesante el tratar de forzarse o armar un grupo en el cual uno tenga la necesidad de seguir expresando eso. Hoy por hoy escribo menos, pero tengo ganas de escribir más, como ven. Ya. Dime. De los 26 cuentos que tiene el libro, ¿por qué fue que tú leíste el cuento de la página 35? Es buena pregunta, me debatí entre cuál leer, porque hay distintas historias acá adentro y en cierto modo cubre... Sí era significativo para mí. En cierto modo quería leer algo que tuviera un sentido literario importante para mí y tampoco, dado que esto es una celebración, quería leer algo que sea demasiado oscuro, con sentimientos un poco oscuros, que sí los hay. Probablemente haya 4 o 5 cuentos en esta compilación que tienen algo bastante oscuro, que también todos tenemos, creo, ¿no? Entonces decidí, dentro de los favoritos míos en cuanto a temáticas, y que también tocara el tema familiar de este personaje que añoraba a su padre y seguía siguiendo la historia de la tradición familiar sin mudarse de su pueblo, a pesar de que todos sus amigos se habían ido, me parecía significativo. También me parecía significativo porque todos, en cierto modo, los que hemos venido a vivir a otro país, estamos en un lugar especial y añoramos ese Pipinas, ¿no? Me parece. Somos como los primos, en cierta manera. Pero eso me pareció significativo. Quería elegir algo así. Me gustó mucho. Gracias. Quiero saber más del Hombre Verde. Como es un favorito mío también ese carácter. No recuerdo muy bien, pero él hizo cosas buenas cuando estaba enojado, ¿no? Ayudó a la gente, cosas... Sí, hacía cosas buenas. Aunque realmente el cuento que escribí sobre el Hombre Verde fue un ejercicio también de memoria, porque no fue que fui a estudiar y a analizar la serie completa de Bill Bixby de los 70s, era The Incredible Hulk, era en inglés, esa serie, sino que un día comencé a escribir como si estuviera viendo un episodio. Lo curioso fue que hace unos días Tobías, mi hijo, me preguntaba sobre el Hombre Verde y yo le digo, bueno, yo lo miraba cuando era chiquito y busqué en YouTube, por supuesto está todo, y estaba un episodio de los originales del año 70 y cuando lo puse, lo increíble es que en ese episodio que de casualidad apareció había 4 o 5 elementos que yo puse en mi cuento. Bueno, obviamente, hay los clásicos que pasaban en todos los episodios, que él rompía su camisa, pero también había en ese episodio que era distinto, agarraba a los malos y los lanzaba y los arrojaba. Sin duda, en ese episodio que estoy narrando acá, que no es uno en particular, sino es uno que imaginé en mi memoria, me parecía que había también algo de esa... identificación que todos tenemos de la soledad de David Banner, ¿no? Que siempre tiene que constantemente estar huyendo porque nunca puede ser él, porque no logra controlar sus emociones. Y un poco en el cuento lo pongo, él le gustaría no tener que explotar y transformarse en Hombre Verde, pero es inevitable para él. Eso era una de las partes que más me interesaba, cómo él acepta su condición de ser como es, de no poder controlar sus emociones, y continúa con su vida, continúa moviéndose al pueblo siguiente, donde va a encontrarse con nuevos problemas, obviamente. Siempre hay malos. Siempre hay malos y siempre hay gente que lo va a hacer enojar o lo va a hacer algo. En el episodio que vi el otro día con Tobías quería llamar a la policía, no es lo que está en el cuento, quería llamar a la policía y como el 911 no le transfería con la policía, le agarró un ataque de ansiedad y rompía el teléfono y ahí se transformaba el Hombre Verde y iba a tomar manos en el asunto. Sí. ¿Usted diría que algunas veces no es tanto controlar, sino guiar las emociones para el bien? Esa es la pregunta que todos tenemos, tal vez. Yo creo que es posible controlarlas o guiarlas. No controlarlas en el sentido de que no me voy a enojar, sino cómo
cómo canalizo este enojo, cómo canalizo esta tristeza. Porque el enojo es tal vez la más fácil de decir, me enojé, grito, me enojé y tiro esto. Pero todas las emociones, puede ser la tristeza, ¿no? la depresión, o puede ser cualquier otra emoción. Queremos pensar que sí son controlables. Esa es mi idea. Con respecto a las emociones que ha mencionado, que muchos de los cuentos, o la mayoría de los cuentos tienen que ver con emociones, ¿cuáles predominan en la mayoría de los cuentos, si predominan algunas? Hay un par en el cual puede ser sobre justamente la ira. En otros casos es tal vez lo que predomina la necesidad de no reprimir más los deseos, la no represión de los deseos, ¿no? Es difícil, ¿qué emoción es esa? La sensación, la emoción de la liberación. Hay algunos personajes que se liberan de algo que los tiene atados por épocas. Estoy pensando en 1 o 2 cuentos en particular. En algunos, por ejemplo, hay uno que se llama El Cumple, que es un niño que es la maldad, alguien que tiene la maldad y la envidia. Tiene envidia de otro niño y termina haciendo algo malo. Y no puede controlarse y hace algo malo para arruinarle el cumpleaños a su amigo, se llama El Cumple. ¿Qué otro puede ser? Pero también hay otros, como la bondad. Hay un señor también que es la misma ruta, sí, la misma ruta, hace un gesto de bondad para con alguien que no conoce. Y hay otro que en cierto modo se parece, que también sucede en la ruta, y también es un gesto de bondad para con un ser anónimo. Y creo que la bondad también es como, en cierto modo, transmitir esa sensación de agradecimiento, ¿no?, de lo que tenemos. Esa es la emoción que siento más se asocia a ese. Hay un poco de todo, pero de todos modos, como les dije, fue como tratar de encontrarles un hilo conductor, ¿no? Hay algunos que no son de una emoción, o son de emoción mía tal vez. Bella Durmiente es de ver a Cintia dormir y con los sueños hermosos que me cuenta que tiene, o sea, es una emoción particular, no es la emoción del personaje. Sí. A la hora de bajarlo a papel, ¿qué te resultaba más fácil? ¿O con qué sentías que fluía más? ¿Cuando vos relatabas algo que sentías que era una parte tuya? ¿O cuando vos estás escribiendo o imaginando algo que es completamente lo que no sos? No sé qué es más fácil. Creo que tal vez para el que lo escribe puede resultar más emocionante el que es personal, ¿no? El que habla sobre tu vida personal, la relación con tu pareja o algo. Pero siento que tal vez algunos de los cuentos que son, en cierto modo, sobre un personaje inventado, ya hemos leído sobre este personaje en Pipinas, creo que con esos cuentos es más fácil de conectar a todo el mundo. Aunque con los otros también, porque en ese caso se tendría que uno identificar con la sensación que yo tenía en ese momento. Creo que, si me preguntás cuál es más fácil, es posible que sea más fácil si uno se sienta en ese mood creativo, crear sobre una historia que no tenga relación con tu vida personal. Pero también requiere un cierto ejercicio, o sea, uno lo hace una vez y la historia queda ok, lo hace 2 veces y queda un poquito más que ok, y si lo hace 1000 veces queda bastante bien ese cuento. Pero eso sería lo que se me ocurre responderte, que es más fácil tal vez escribir sobre una ficción completa, aunque para el autor creo que es más emocionante las narraciones que tienen que ver con la historia personal, tal vez. Y para ahí iba mi pregunta. Sé que tienes un libro previo basado en vivencias personales. Claro. Entonces para mí era interesante saber en el proceso creativo con qué fluías más, basándote en las experiencias o en esta posibilidad que tienes ahora de abordar la ficción y darle rienda suelta. Como autor, el proceso, ¿qué diferencias? Fue bien distinto el proceso del libro anterior, que era el viaje, porque el viaje fue un ejercicio súper interesante de escribir para mí, porque, para quien no lo conozca, era contar el viaje que hice en el 2003,
pero escrito en el 2013, o sea, y lo curioso de ese ejercicio fue que el día 5 de enero del 2013 escribí lo que hice el 5 de enero del 2003, y el 6 escribí lo que hice el 6. Obviamente no me acuerdo de todos los días del 2003, pero el ejercicio fue me tengo que acordar, o de algún modo me voy a acordar. Tenía unas pequeñas guías que en el viaje yo tenía unos puntos marcados de en qué lugar había estado cada día, y eso me guió. Pero fue bien distinto y yo creo que lo del viaje fue un gran desafío que también me sirvió como prueba de que todo se puede hacer. El desafío fue, no tengo tiempo de escribir un libro, era un poquito más grande que este, como de 200 y pico de páginas, entonces lo único que puedo hacer es todos los días escribir 1 o 2 páginas forzadamente de... ¿Qué día es hoy? 26 de agosto de 2015. Bueno, voy a escribir el 26 de agosto del 2005. Dicho sea de paso, no tengo idea que es el 26 de agosto del 2005. Pero entonces fue bien distinto el proceso comparado con este. Fueron más natural en el sentido de que, si bien era tal vez el grupo literario del cual participaba, decir, bueno, hay que hacer algo para el día jueves que viene que nos juntamos, en cierto modo era un poquito más de libertad. Podía hacerlo el jueves a la noche o el sábado a la mañana, o cuando venía esa inspiración, o por ejemplo tenía una charla con mi amigo sobre pipinas y decía, ¡ay, qué interesante! Y ahí empezaba ese cuento. En cambio lo del viaje fue un tanto más complejo por el hecho de... más estricto. Sí, de decir, todos los días voy a escribir más o menos era 1 hora, todos los días voy a escribir 1 hora y voy a terminar este libro en 90 días, 95 días, que fue lo que duró esa travesía. Y ponerlo en fecha. Y ponerlo, sí. Sí, Alex, dime. Una pregunta. Yo he escrito como 5 libros, pero ninguno ha sido terminado. Así que la pregunta mía es, tú te inspiras, ¿no es cierto? Y escribes, pero si no estás inspirado, ¿intentas inspirarte o simplemente no lo dejas? Es una excelente pregunta. Creo que en 2 oportunidades únicamente hice la estrategia de forzarme a escribir. Perfecto ejemplo vendría a ser este de lo del viaje, que era, no, ¿está inspirado o no está inspirado? Hoy se va a escribir el día 5 y mañana se va a escribir el día 6 y mañana el 7 y así. Y creo que el resultado fue bueno. Algunos días eran menos inspirados que otros, pero no importa, porque el relato creo que sigue conservando ese espíritu que el autor tiene. No, es inevitable. Como a mí me gusta la música, lo mismo pasa cuando un guitarrista toca de un cierto modo, quiera o no quiera, va a sonar como él mismo. O un cantante, cuando canta, va a cantar con su voz, con sus inflexiones, con su forma de pronunciar y demás. Lo único que sí tengo para decirte es que estos cuentos y el libro anterior y todo están muy lejos de la perfección. De hecho, cuando leí recién el de Pipinas noté una pequeña falla, muy pequeña, una cosa que terminaba en O, que terminaba en A. Todos están muy lejos de la perfección y creo que es súper crucial el animarse a lanzarlos. O sea, no es que lo tienes que hacer, es simplemente una idea personal, el animarse a hacerlo y relacionarlo con lo que hablaba al comienzo, el ponerlo como un parámetro, ¿no? Como si fueran distintos estantes que tenemos en nuestra vida. Entonces, la vez anterior hice el libro del viaje y hoy me tocó hacer este libro del hombre verde y espero tal vez de aquí a un tiempo hacer el siguiente, que le puedo poner Piraña, tal vez, está bueno ese título. Me gustó ese. O sea, por decir, nunca para mí, y creo que es algo por lo que todos hemos pasado, sirve compararse con los grandes genios literarios que todos admiramos. Creo que hay que compararse con uno mismo únicamente, ¿no? Es decir, y sin juzgar. O sea, lo que hice es esto. Está bien, está mal, no sé, es lo que es. Tal vez a alguien le guste, tal vez a alguien le guste una de estas historias, o a mí me gusta una de estas historias. Y el próximo, bueno, trataré de que sea mejor. Cuando hago música trato de proceder del mismo modo. Y en música como que tal vez tengo más obsesiones por muchas cuestiones de producción y demás. Siempre escucho lo que quedó mal, y sin embargo también trato de poner ese manto de calma y decir, no, bueno, es lo mejor que pude hacer en ese momento, el próximo lo haré mejor. Ese es un poco mi approach. Si todos pensáramos así.
igual de seguro algunos leo y después digo, este no quedó tan bien. Pero es que igual creo que es esa aceptación. No quedó tan bien, pero es lo que es esto. Wilder pensó lo mismo cuando nació Gervasio. No quedó. Próximo Pero igual uno tiene que terminar de tener hijos, si no, bueno, hay gente que tiene muchos. ¿Hubo algún cuento que lo reescribiste o todos son de...? Todos son originales, o sea, no los reescribí completamente, pero hubo varios que tienen retoques de frases, o por ejemplo el del cumpleaños, me acabo de acordar que le escribí un párrafo al final, como que cerraba en una frase que me gustaba, pero dije, ¿y si le agrego un párrafo más? O sea, hubo retoques muy pequeños, son el cuento original, y hubo correcciones, cosas que estaban mal, o sea, leía la frase de la primera escritura, cosas que había que retocar para que se entienda mejor. Y de agregar partes hubo solo un par de cuentos en el cual le agrego una frase. El hombre verde fue uno justamente que me costó, porque está narrado como, ¿viste el estilo en el cual un amigo te cuenta una película? Entonces venía el tipo y entonces saltaba y se caía, entonces viene y lo agarra, ¿viste? Pasa del pasado al presente, puedes pasar del pasado al presente, y fue muy difícil de escribirlo porque leído eso es un poco raro. Y creo que al final lo intenté hacer, hice el ejercicio de pasarlo todo al pasado y me sonaba muy raro y lo terminé dejando en el presente. El tipo viene, se cae. Ese fue un poquito el que sufrió un proceso de reescritura, pero más que nada de los tiempos, ¿no? Le pongo en presente. ¿Como un feedback, digamos, del grupo de amigos que hacían parte de los dictadores cuando vos... No, allá levanta la mano un dictador. Allá el dictador, el presidente, el señor presidente, mucho gusto. El señor dictador máximo. Sí, el presidente vitalicio. Bueno, sí tuve feedback cuando, o sea, no en estos últimos 2 meses, en estos últimos 2 meses. No, en el momento que ibas y la leías, digamos. En eso sí, eso tratábamos de hacer. Eran feedbacks, en general hacíamos términos positivos, pero a veces teníamos feedback de decirle al otro, o me han dicho a mí, ese final... Ahí, ¿qué quisiste poner? ¿No se entiende muy bien? ¿O me gustó mucho tal parte? Obviamente, si éramos todos amigos, había mucho de positividad, ¿no? de lo que había quedado bien. Pero también había críticas, ¿no? Como que me parece que ahí donde lo cerraste, ¿qué tal si lo siguieras? Sí, en ese momento sí hubo feedback. Lo difícil es que tal vez, al menos yo, no sé si por esos feedback cambié el cuento después, o no recuerdo de haberlo hecho. Si lo hice, dígame. Tengo varias preguntas. Dale una, la que quieras. Bueno, rápido. ¿Cuento o novela? ¿Sigues escribiendo? ¿Te gusta? ¿Sigues escribiendo de la forma que escribías, que era a lo antiguo con lapicero y papel? ¿O ya te has vuelto a escribir de pronto? Me voy a poner frente al computador y voy a escribir de una manera moderna. No moderna, sino que... Entendí, el estilo. Sí. Cuando estás escribiendo los cuentos, pensaste, por ejemplo, uno siempre mira a algún escritor, te guiaste por alguien o dijiste, me gustaría hacerlo de alguna manera, o fue todo como... Mira, Silvio, cuando iba reescribiendo estos libros, pues fue un proceso de reescritura y de compilación, fue más bien, el ejercicio de tipearlos, de compilarlos y de retocarlos, ¿no? Lo que digo, esta frase quedó mal, la cambio, pequeños cambios. No fui a una referencia más de ir para atrás a leer otros autores. Lo que me sucedía es que algunos me iban recordando a cosas que había leído anteriormente. Más bien como decir, esto tiene una influencia de tal autor, ¿no? Por ejemplo, el de los niños me hace acordar a un par de cuentos en el que los protagonistas son niños de Cortázar. El estilo, los términos generales, no es que esté así de bien escrito, pero me hacían recordar más bien a autores. Y después, en cuanto a la forma de escribir, creo que esto es la transición tal vez, porque casi todo, tal vez 2/3 de los cuentos estaban escritos a mano y el otro tercio obviamente estaba ya tipeados. De todos modos, creo que el estilo del autor siempre predomina, ¿no? Puede ser que a alguien en particular le resulte más fácil el sentarse con la pluma o sentarse con la computadora, pero no tengo la sensación de que no va a cambiar en mucho el estilo personal que cada uno tenga. Tal vez si uno nunca escribió en computadora y siempre escribió, te puedes tardar un
unos días hasta que te habitúes a escribir en el computador, pero ya creo que hoy por hoy es más práctico escribir en el computador. Es la transición que hice tal vez con el anterior, con el viaje, que lo escribí directamente digital, ¿no? Lo escribí en la pantalla. Pero bueno, no sé si habrá ya alguna otra, y si no, puede ser que les lea algún otro cuento para ir cerrando el evento, si les parece. Si alguien tiene una más, por supuesto, Me gustaría escuchar El Hombre Verde. Sí. Vos sabés que yo me debatía entre dos, y uno era un poquito más oscuro, y también con Cintia lo debatía, digo, tal vez El Hombre Verde, porque es un poquito más divertido, y para terminar un evento a veces es mejor. Y así es el evento, así es el cuento de El Hombre Verde. Así como recordé las historias que protagonizaba Bill Bixby en los 70. El Hombre Verde. Muchas veces siento que mi vida se parece un poco a la de David Banner. Qué tipo tan triste, qué historia sin fin. A pesar de esos finales penumbrosos, siempre me gustó algo de ese hombre que se ponía verde por la injusticia o la violencia innecesaria. Esa musiquita del final te partía el corazón. El tipo que se aleja bajo la lluvia o la llovizna, que es más triste y a la vez más penetrante. El viento que le pega la campera contra el pecho y el bolsito siempre al hombro. Nunca se sabía dónde iba, ni qué buscaba en realidad. Parecía andar por andar, lo cual tiene más sentido que otros sinsentidos que parecen lógicos y necesarios para muchos. La cuestión es que el tipo a veces se volvía loco cuando veía algo que estaba mal. Por ejemplo, él iba de vuelta de lo de un tipo que le había dado laburo y como ya se hacía de noche, se mete en un bar a comer un par de huevos revueltos con un café para bajarlos. En eso, mientras le sirve, la joven mesera de pelo castaño y rizado le sonríe sutilmente, como un gesto que combinaba cansancio con simpatía. Y él se lo toma bien, porque ella no le sonríe con dobles intenciones. Esto era evidente para David. Pero a decir verdad, a ella sí le caía simpático el forastero de los huevos revueltos. Cuando estaba ya por irse del bar, la mesera le ofrece una segunda taza de café, que en los bares americanos casi siempre es de cortesía. Después de servirla, la chica se retira con la sonrisa de antes, pero ya un poco más cansada. Entonces aparece un gordo barbudo que se aproxima desde el borde de la barra mientras lo observan dos amigotes más flaquitos pero igualmente imbéciles. El gordo le corta el paso a la mesera y le dice no sé qué, pero algo como Patty, ¿cuándo vamos a salir juntos, preciosa? O ¿qué es eso de andar sonriéndole a los idiotas que comen huevos cuando deberías estar sirviéndome a mí, a Bill y a Ted? Ella le sonríe ya sin ganas, pero no le dice nada e intenta esquivarlo. Desde la esquina, donde está aún sentado, David observa todo mientras deja la taza sobre la mesa, presintiendo lo que va a pasar, que es siempre lo mismo. Cuando la mesera pasa por al lado del gordo, este la agarra con fuerza del brazo y le dice algo más sucio, que no se entiende bien, pero que a todos nos repugna. Ahí es cuando el cantinero le pide a los muchachos que no joroben y que se retiren dejándole en paz a Patty. Lindo nombre, le va bien a una mesera, pensó David. El gordo entonces lo mira con ira y sin soltar a la mesera le ordena a sus amigotes que le den una lección al cantinero sobre por qué no debes meterte con el gordo matón del pueblo. Para esto David ya se había levantado para intentar evitar una pelea y tratar de llegar a un acuerdo pacífico. Les dice una frase sin sentido como ¿cuál es el problema, muchachos? Y ellos se la toman a mal, parece, sobre todo el gordo, que ya le tenía rabia por lo de la sonrisita, porque lo miran los tres con los ojos hinchados de odio, como si David los hubiera insultado o estuviera desafiándolos. Entonces el gordo larga a la chica y los otros dos flacuchines dejan el paso al cantinero, porque ahora sí tienen un motivo para ensañarse con el forastero de los huevos. David no da un paso atrás, pero sabe que quiere intentar evitar la pelea de algún modo. Va a decirles algo, pero el gordo lo empuja antes y él sale rodando hasta dar con la cabeza contra la pata de una mesa. Entonces le caen los dos flaquitos y le empiezan a dar de patadas que lo ves al tipo cómo sufre y se aguanta. Trata de aguantar porque sabe lo que viene y no le gusta, pero ya no hay vuelta atrás. Finalmente el gordo lo agarra del pantalón y lo lleva arrastrando por el piso hasta el fondo del local. Mientras mira cada baldosa con detalle, los ojos se le van poniendo amarillos y la transformación comienza de un modo imperceptible para el gordo, que lo lleva del fundillo para luego revolearlo desde la puerta de servicio hacia los tachos de basura hediondos. Cuando cae entre las bolsas aprestosas, oye las risotadas del gordo y sus secuaces y ya no aguanta más. Sabe que aunque no quiera, el hombre verde está por volver. Era una sensación que no le gustaba, pero que tampoco podía evitar.
Comenzaban entonces a cambiarle los ojos de un modo más pronunciado. Se le hinchaban los brazos y también veías cómo se le rompía toda la camisa. Siempre pensé, qué presupuesto ser David Banner. Nunca le duraba la ropa al pobre. Yo no sé por qué no usaba ropa elastizada, equipos de gimnasia, no sé. La cuestión que ya está verde y grandote, mientras se levanta entre las bolsas con olor a podrido, y entonces encara hacia la puerta por la que lo había sacado el gordo unos minutos antes. No golpea ni se fija si está abierta. De un manotazo la voltea y adentro se hace el silencio. Ni la música de fondo queda, como si hubiera un switch entre las bisagras de la puerta y la fonola. Entonces tenés que ver la cara del gordo cuando el hombre verde enfila derecho hacia donde está él parado. Los flaquitos que se quieren escapar, mientras el hombre verde los agarra a los dos con una sola mano. Lo ves al gordo que intenta escapar desesperado, pero él le tira con lo primero que tiene a mano, que son los dos flacuchines cana de nada. Caen los tres revueltos, como los huevos que se había comido David, debajo del blanco de dardos que casi siempre está a un costado de la barra. Entonces, con más calma, pero con la ira intacta, los toma a los tres juntos, los dos flacos en un brazo y el gordo en otro, y los acuesta sobre un extremo de la barra, justo al lado del tubo de bronce que sirve para tirar el chop. Los gira bruscamente para ponerlos boca arriba, y podés ver la cara de pánico de los tres matones de barrio. Empieza a doblar el caño como si fuera uno de esos de bronce finito, hasta dejarlos aprisionados como si les hubiera puesto un candado en el cuello. Para esto la mesera, el cantinero y los 5 parroquianos que aún quedaban en el local observan todo con asombro desde el otro extremo de la barra, donde se habían congregado en forma de espectadores de esta demostración de justicia. Cuando termina de doblar el caño, el hombre verde mira fugazmente hacia donde está la chica, que tiene los ojos húmedos, y sin pensarlo, 2 veces se retira por donde había entrado David y no por donde lo habían sacado el gordo y sus amigos. Ella se queda callada, aún absorta por la emoción. Nunca nadie la había defendido de aquella forma. En el camino al hotel, o a la casa en la que le prestan un cuarto, se vuelve David Banner otra vez, y se le nota todo el cansancio de esa metamorfosis que odia de manera irremediable. Durante la noche el sueño lo repara. Debe soñar que es un niño y que todavía no ha cometido el error que le jodería la vida. Ese experimento fallido que debía salvar al mundo y no joderlo a él para siempre. ¡Qué mala pata! Se despierta de buen ánimo y desayuna con un hambre voraz. Se prepara entonces para el escape porque sabe que tampoco podrá quedarse en ese pueblo. Los matones lo andarán buscando y de seguro no iban a dejarlo en paz, que en definitiva es lo único que David Banner quiere. Casi siempre se detiene a pensar en la chica o, como en este caso, espera unas horas para pasar a verla por el bar cuando ella entre a trabajar. Solo quería despedirse y agradecerle su buena intención. Claro que no había visto a ningún hombre verde, qué curioso. Entonces solo queda irse por la llovizna, con la musiquita triste del piano que lo hace noble y desdichado a la vez. Camina con la cámara que se aleja y las letras que van para arriba hasta el próximo comercial. Muy bien. Eso es todo. Gracias a todos por venir. ¡Hola, Tiago! Firmar, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, sus papás ya. Gracias por venir. Tiago, espera.